Capítulo 3. Esposo, padre y borracho. La bebida del doctor Bob tuvo un inevitable efecto en la vida familiar, al igual que en su práctica profesional. Pero sus dos hijos no estuvieron conscientes de ella en sus primeros años y en su mayoría, sus recuerdos de la infancia son felices. Cuando tenía algo más de 40 años, a Anne se le advirtió que no podía tener más hijos, entonces adoptaron a Sue 5 años después del nacimiento del hijo de los Smith. No querían criar a Smithy como hijo único y echarlo a perder consintiéndolo, dijo Sue, así que me adoptaron y a ambos nos echaron a perder consintiéndonos. Bueno, es verdad que sí nos daban algunas nalgadas, no con frecuencia, pero cuando nos las dieron, naturalmente que las merecíamos. Pronto aprendimos que mientras más fuerte llorábamos, más pronto se terminaban. Sue, que tenía 5 años cuando fue adoptada, recordó que estaba más asustada que otra cosa cuando conoció a su padre. Yo no sabía qué esperar. Lo recuerdo manejando por la gran avenida circular en el sitio hospital y diciéndome lo esperara un minuto mientras iba dentro, creí que ahí era en donde iba a vivir. La primera noche me peleé con una niña del vecindario y fui severamente regañada, pensé que eso no estaba nada bien. Había solo 5 meses de diferencia entre las edades de ambos niños. Ya que las autoridades de la escuela no sabían que era hija adoptiva, les era difícil comprender esto y tanto Sue como Smithy recordaron la respuesta de su padre, cuando su profesor les preguntó qué edad tenían sus padres. El doctor Bob dijo, diles que tenemos 70. Así lo hicieron, causando un desconcierto todavía mayor. Con su apariencia ruda, más bien obstaculizante, el doctor Bob no era el tipo alrededor del cual se congregaran niños, y tampoco él se sentía precisamente confortable rodeado de ellos, pero hacía el esfuerzo. Salía y jugaba pelota con los niños del vecindario. Nos divertíamos mucho, dijo Sue, entre los 15 o 20 que ahí había, él era un niñito de 1,85 m y 3 años de edad. Aparentaba ser rudo, dijo Smithy, pero era un verdadero confidente, podía ser realista y hablarnos. A esto hizo eco Sue, parecía rudo, pero en realidad era completamente tierno. Smithy hizo también notar que hasta que él no tuvo 21 años no supo que existiera otra medicina además del bicarbonato de sodio. Solía pedirle a papá alguna medicina, recordó Smithy, y él me decía: diablos, hijo. ¿Para qué? Estas son para venderse, no para tomarse. Como padre, era el mejor, dijo Sue, era amoroso y al mismo tiempo quería que se le obedeciera. Era divertido estar con él y yo disfruté más de una noche jugando a las cartas con él y pasé tan buenos ratos en su compañía como los pude haber pasado con cualquiera. Sue sintió que la estricta crianza que tuvo el doctor Bob no solo fue la responsable de su obstinada resistencia a la autoridad, sino que también lo condujo a dar una mayor libertad a sus propios hijos. Tal como yo lo considero, dijo ella, me parece que se adelantó a su época o que no quería que nosotros pasáramos por aquello que a él le sucedió cuando era niño, teniendo que irse a la cama a las 5 de la tarde. El doctor Bob era un empuje tremendo y tenía un gran vigor físico, de acuerdo con Smithy, quien dijo que con excepción de los efectos de la bebida, nunca se enfermó un solo día durante su vida hasta su enfermedad final. Recuerdo que cuando tenía 56 años, jugaba 6 sets de tenis con mi hermana y conmigo, y nos cansaba a ambos. A su edad, tenía más aire que todos los demás que he conocido. No estaba ocioso por mucho tiempo, dijo Sue. Y siempre se daba lugar para correr. Con frecuencia solíamos hacer excursiones por el bosque. Papá, mi hermano, un perro y yo nos divertíamos mucho en estas ocasiones. Le encantaba meter su coche por un camino polvoriento para averiguar a dónde llevaba. Los recuerdos de su madre también muestran un profundo afecto. Ella era tranquila y nada presuntuosa, una dama en todo el sentido de la palabra, recordó Smithy en carta que dirigió a Beau Wilson. Era de mediana talla y siempre batallaba para no aumentar de peso. Tenía un delicioso sentido del humor y una risa melodiosa. Todos nosotros solíamos pasarla bien jugándole bromas, porque no se molestaba. Una de las cosas que su madre nunca llegó a sospechar que Sue y Smithy le hacían después de que empezó a fumar, a los 56, fue que no solo le robaban sus cigarros sino que también se fumaban sus colillas, ya que lo que siempre hizo Anne fue dar algunas chupadas y dejar a un lado el cigarro para volver a encender otro. Si alguna vez tragó el humo, fue por error, dijo Sue, que sintió que ese fumar en cadena fue un signo de la tensión creada por el alcoholismo del doctor Bob. Ella estaba hirviendo por dentro y tenía que estarlo. Estaban a mitad del periodo de la depresión y Anne compró una maquinita de hágalos usted mismo. Pensamos que esto rebajaba nuestra dignidad, dijo Smithy, y nos ofrecimos voluntariamente a liarle algunos cigarros y mezclamos raspaduras de lápiz con el tabaco. Cuando encendió uno, levantó llama y tuvo que apagarlo. Lo mismo sucedió con el siguiente y finalmente, dijo: ¿saben? Estos no tienen tan buen sabor como los que vienen en cajetillas. Smithy también recordó que a su madre no le gustó cuando se dio cuenta que él empezó a fumar y lo regañaba. ¿Y tú? Le replicaba, tú fumas. No me digas nada ahora porque yo fume, respondía Anne, si tú te esperas a tener 50 años para empezar a fumar, yo tampoco te diré nada. El doctor Bob también fumaba, pero decía: yo no fumo, la que fuma en esta familia es Anne.
Mamá se impresionaba fácilmente y lo excesivamente reservada y poco mundana que era, constituían una fuente de constante diversión para papá, al que le encantaba hablar de temas sobre hechos fuera de los usuales y observar su reacción, dijo Smithy. Sin embargo, después de haber estado ya un tiempo mezclada con los borrachos, nada podía sorprenderla o impresionarla, dijo al trasladarse sus recuerdos hacia los primeros tiempos de AA. Inclusive aunque sus maneras pudieran ser extrañas a aquellas en que ella fue criada, mamá era extremadamente tolerante con otros. Sencillamente no podía criticar. Siempre buscó disculparse por sus actos. Mamá nunca dio su consejo en la excitación del momento, sino que se lo reservaba hasta que tenía tiempo de rezar y meditar acerca del problema, dijo Smithy. Como resultado, daba su respuesta en una forma muy amorosa, carente de egoísmo y servía para sentar a papá en un grado muy alto. Mamá tuvo siempre una profunda lealtad a nuestra familia, y posteriormente a los A's, lo que hizo que ningún sacrificio personal fuera demasiado grande. Sencillamente no gastaba en ella ningún dinero, con objeto de ayudar a la familia, a que obtuviera las cosas que creía que necesitaba. Siendo por naturaleza una persona más bien tímida, sin embargo podía remontarse a grandes alturas, si creía que la ocasión lo justificaba, dijo Smith. Estoy pensando en aquellas veces en que creyó que el programa de AA estaba en peligro. Cuando esto sucedió, mamá estuvo dispuesta a dar la batalla a cualquiera por los principios que creía que eran los correctos. También la vi dejar su tranquila disposición de ánimo para defendernos personalmente a papá o a mí. Pero los recuerdos de la familia de los últimos años, previos a Alcohólicos Anónimos, son oscuros naturalmente. Conforme los niños fueron creciendo, los Smith fueron en mayor o menor grado excluidos del trato por sus amigos. No podían aceptar invitaciones, porque con seguridad Bob se iba a emborrachar y provocar una escena, y Anne, para quien la hospitalidad era su segunda naturaleza, no se atrevía a pedir a la gente que viniera a su casa por la misma razón. Al ir creciendo los niños, el alcoholismo del doctor Bob se volvió cada vez más notorio para ellos. Comenzó a hacerles promesas, al igual que a Anne y a los pocos amigos que le quedaban, de dejar de beber. Promesas, decía, pero raramente lograba conservarme sin beber siquiera durante ese día, aunque yo era muy sincero cuando las hacía. Los primeros recuerdos de Smithy respecto a la bebida de su padre, tal como lo registró Bill Wilson en 1954, pocos años después de la muerte del doctor Bob, fueron en su mayor parte sobre el efecto de su madre. Ella se oponía mucho a que bebiera y tenía todo un problema con papá porque, cuando él se metía en una prolongada borrachera de verdad, no venía a casa. Me supongo que yo tendría 13 o 14 años, sé que no tenía la edad suficiente para manejar, así que no podía ir a buscarlo. Mamá intentaba sacarle promesas una y otra vez y él siempre iba a dejar de beber, decía que nunca volvería a tomar otro trago en su vida. Recuerdo una vez en que ella se desesperó tanto que me llevó al piso de arriba y dijo, ahora voy a tomar un trago de whisky, y cuando esta noche él regrese a casa, le dices que estoy borracha. Se tomó ese trago y trató de actuar como si estuvieran borracha. Esto terminó en toda una conmoción y no sirvió para gran cosa. Creo que él no creyó que estaba borracha y solo estaba avergonzado por el espectáculo que ella estaba dando. Pero puedes darte cuenta de lo desesperada que estaba como para mostrarle lo que él se estaba haciendo a sí mismo. No creo que ella haya tomado otro trago antes o después. Estábamos en 1933 y los tiempos eran extremadamente difíciles, continuó Smithy, no solo para papá, sino para todo el mundo. Akron era una población de una sola industria y cuando se desplomaron las ventas de Hule, todo se desplomó. Teníamos un segundo coche, pero no suficiente dinero para sacarle la licencia para circular. La ampliación del plazo para pagar la hipoteca fue lo que salvó nuestra casa y tomamos sopa de papa en cantidad suficiente para flotar en ella. Papá ya casi no practicaba, estaba escondido, o en casa e indispuesto. Mamá le mentía a sus pacientes, igual lo hacía Lily, la muchacha de su consultorio. Muy rara vez manejaba cuando había estado bebiendo, dijo Smithy. A los muchachos del garaje del centro los había acostumbrado a llevarlo a casa. Mamá siempre trataba de entretenerlo cuando llegaba, quería ver si le era posible conservarlo en buenas condiciones para la mañana siguiente, pero papá siempre tenía alguna forma de ir a lo suyo. Durante el invierno, usaba gruesos guantes de manejar, ya que entonces la calefacción de los coches era muy deficiente y en uno de ellos ponía medio litro de alcohol medicinal y lo aventaba a la terraza del piso superior. El número 855 presentaba a Ardmore Avenue un frente completamente respetable. La parte de atrás suministraba lugares discretos para esconder botellas. Después de que mamá lo había estado entreteniendo, subía y tomaba su whisky. Cuando volvía a bajar, era evidente que había estado bebiendo. Ella nunca se imaginó cómo lo hacía. Este truco de su guante no fue el único que el doctor Bob hacía. Como muchos alcohólicos antes, ahora y en el futuro, era un experto en obtener y mantener su provisión. Si mi esposa estaba planeando salir por la tarde, yo obtenía una gran provisión de licor y lo metía a escondidas en la casa, ocultándolo en el depósito de carbón, en el bote de la ropa sucia, sobre los quicios de las puertas, sobre las vigas del techo del sótano y en las hendeduras de las baldosas del piso del mismo sótano. Decía, también hice uso de los viejos baúles y arcones, del cubo de la basura viejo y hasta del depósito de cenizas.
Nunca utilizó el depósito de agua del excusado, porque ahí era muy fácil encontrarlo. Fue también una buena cosa que si Bob era un experto en esconder, Anne era una experta para buscar, y este era un lugar en el que buscaba con regularidad. Bob también le dijo al contrabandista de licor que le escondiera la bebida en los escalones de la parte trasera, de donde él la podía tomar según su conveniencia. Algunas veces lo llevaba en los bolsillos, decía. También usaba el ponerlo en botellitas y meterme varias en los calcetines. Esto funcionó estupendamente hasta que fui con mi esposa a ver a Wayase Beri en Tugwatani, en donde Beri recurría al mismo truco en un intento de engañar a Mary Dressler, después de lo cual dejaron de funcionar la pierna del pantalón y el elástico del calcetín. Cuando a principios de 1933 ya fue legal la cerveza, el doctor Bob pensó que esto podría suministrar una solución que satisficiera a todos y que él no tendría que dejar de beber realmente. No era dañina, decía, nunca se había emborrachado nadie con cerveza. Quizá Bob tenía poderes de persuasión sobrehumanos, quizá Anne estaba en un estado tal de desesperación que estaba dispuesta a intentar cualquier cosa. De cualquier forma, fue con su permiso que llenó el sótano con cajas de cerveza. No pasó mucho tiempo antes de que me bebiera cuando menos caja y media al día, decía. Subí cerca de 15 kilos, parecía un cerdo y me sentía incómodo por él. Aliento entrecortado. Entonces se le ocurrió que si apestaba todo en la cerveza, nadie podría decir que había estado bebiendo, así es que comenzó a inyectarle alcohol puro a la cerveza y los resultados fueron los usuales. Eso terminó con el experimento de la cerveza, decía el doctor Bob. Durante su fase de bebedor de cerveza, en 1934, Smithy había ido con su padre a Vermont a visitar a la madre del doctor Bob y a los viejos amigos. Yo tenía 16 años. Recordó Smithy, y tuve que manejar el coche la mayor parte del tiempo, porque él estaba bebiendo. Recuerdo que temía que Vermont estuviera todavía bajo la ley seca, así que llenamos el coche con cajas de cerveza en el límite del estado de Nueva York. Luego nos encontramos que ya estaba húmedo. Sue tenía aproximadamente la misma edad, en el bachillerato, cuando el problema de su padre, con el alcohol, empezó a manifestárselo. Recuerdo a mamá preocupándose sobre dónde estaría, o inventando excusas, le dijo a Bill Wilson en 1954, pero realmente me dolía cuando mis amistades llegaban a la casa, papá se irritaba y yo no podía entender por qué. Finalmente le pregunté a mamá, y me lo dijo. Él nunca parecía estar tenso, pero cuando mis amigos y yo nos encontrábamos en el piso de abajo, se incomodaba porque estábamos en su camino, cuando quería conseguir su provisión del sótano. Mis amigos pensaban que simplemente le gustaba llevar la contraria. Posteriormente, cuando supe lo que pasaba, se ponía quisquilloso cuando le hablabas del asunto y entraba en pequeñas discusiones contigo. No era nada muy serio, solo lo suficiente. Bueno, él era de Nueva Inglaterra y de cabeza dura, y yo era de cabeza dura. La bebida nunca batió a papá, era muy irritable y la mayor parte del tiempo estaba como en otro mundo, o estaba en la cama descansando, cada vez empeoraba más. Teníamos deudas y él estaba enfermo muchas mañanas hasta medio día. Crecieron los problemas de dinero. Sue recordó cómo su madre tenía que pagar deudas con el dinero que recibía por la Navidad o cumpleaños. Emma K. recordó que al comentarle sobre una bonita estatuilla que durante ese periodo recibió como regalo de Navidad, Anne solo le respondió: "Oh, querida, si en su lugar hubieran mandado comida". No, yo no me incomodaba con él, pero muchas veces él te ponía a punto de estarlo, dijo Sue. Tú no podías ser a la vez leal tanto a él como a mamá y yo sentía que eso me ponía entre la espada y la pared. Recuerdo una vez que me pedía que le llevara su botella. Yo no lo hice y me ofreció algún dinero, finalmente subió hasta $10 y aún así no lo hice. Fue entonces cuando me di cuenta de que yo no sabía mucho acerca de lo que pasaba, hasta qué grado la necesitaba. Creo que se sentía culpable por lo que sucedía y comenzó a hacernos promesas. Después de que se dio cuenta de que estábamos conscientes del problema. Yo tenía una alcancía en casa, y por supuesto, sabía cómo sacar las monedas, la abría y quizá me encontraba ahí con $2 o $3 extra. Creo que en esa forma trataba de congraciarse conmigo.